Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los domingos yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. Seguimos con la sección más amada por todos, Verano Asesino, donde durante todos los domingos del verano austral les estaré hablando de famosos asesinos en serie que pasaron infamemente a la historia. Hoy es el turno del auténtico asshole Albert DeSalvo, aunque ustedes quizás lo conozcan como el Estrangulador de Boston. Empecemos. Entre el 14 de junio y el 31 de diciembre de 1962, 8 mujeres murieron asesinadas. Entre el 6 de marzo y el 23 de noviembre de 1963, 4 corrieron la misma suerte. El 4 de enero de 1964, Mary Sullivan, de 19 años, cerró la sangrienta serie. Todos los crímenes sucedieron en Boston, Massachusetts. Todas las víctimas vivían solas, algunas solteras, otras separadas. Todas en departamento cuyas cerraduras no fueron forzadas, abrieron de buen grado o tal vez confiadas porque el asesino se hizo pasar por un operario con orden de revisar o reparar una instalación. Sus edades, disímiles, desconcertaron a los investigadores convencidos de la teoría asesino serial. La mitad tenía entre 69 y 85, 4 entre 20 y 23, y la última 19. En cuanto a edades no había un patrón, pero sí en el modus operandi y el armado del escenario. Todas murieron estranguladas con una media, un corpiño o un encharpe. Todas fueron violadas, algunas obligadas a callar con una bombacha en la boca. En algún caso robó joyas o dinero de la víctima, y en otras ocasiones no. El asesino las dejaba sobre la cama, boca arriba o boca abajo, con las piernas abiertas imitando la posición de parto, y remataba la puesta en escena haciendo un moño con la prenda usada para matarlas, como quien baja el telón al final de un espectáculo. Nadie fue acusado oficialmente de haber matado a esas mujeres. Sin embargo, el asesino o presunto asesino fue condenado a prisión perpetua y pasó a la historia de la Crónica Roja como el Estrangulador de Boston. Su nombre, Albert Henry DeSalvo. DeSalvo nació en Chelsea, Massachusetts, hijo de Frank y Charlotte DeSalvo. Su padre era un alcohólico violento que en un punto le sacó todos los dientes a su esposa y le inclinó sus dedos hasta que se quebraron. Buen tipo. También obligó a sus hijos a observarlo teniendo sexo con prostitutas que él traía a su casa. DeSalvo torturaba animales de niño y comenzó a robar en la adolescencia, frecuentemente cruzándose con la ley. Cuando era joven fue vendido como esclavo con su hermano a un agricultor de Maine por $9. Los niños regresaban a casa donde Frank DeSalvo comenzó a enseñar y animar a Albert a robar. En noviembre de 1943, DeSalvo, de 12 años de edad, fue arrestado por primera vez por robo. En diciembre de ese mismo año fue enviado al Lyman School para niños. En octubre del 44 fue puesto en libertad y comenzó a trabajar como repartidor. En agosto del 46 regresó al Lyman School por robar un automóvil. Después de completar su última sentencia, DeSalvo se unió al ejército. Corría septiembre del 48 y fue destinado a las fuerzas de ocupación en Alemania, donde pasaría 5 años. Estando en Frankfurt conoció a Ingar, bonita e hija de una familia católica de clase media. Un episodio que pudo cambiar el rumbo de su vida. Le nacieron 2 hijos mientras él cumplía destino como sargento en Fort Dix, estado de Nueva Jersey, la niña Judith y el varón Malden. Fue dado de alta honorablemente después de su primera misión. Volvió a enlistarse y a pesar de ser juzgado por una corte marcial, DeSalvo se retiró con honores y consiguió trabajo como un operador de una prensa en una fábrica de caucho. Solo un dato, aunque quizá de poca relevancia en aquellos días, en su ficha del ejército se lee obsesivo sexual, rasgo que años más tarde admitió su mujer. Nunca era suficiente. La mayoría de las mujeres que murieron a manos de DeSalvo fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras 2 fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada.
Sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas, se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaban entrar voluntariamente en sus casas. La policía no estaba convencida de que todos estos asesinatos fueran obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes habían sido cometidos por una sola persona. El 27 de octubre del 64, un desconocido entró a la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento enviado por el sub del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente, diciendo «lo siento», mientras se iba. Tranquilo. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como DeSalvo, y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. El 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar a una casa en Bridgewater, Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y después le disparó a DeSalvo. Bien ahí, señor Richard. DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de ser acusado de violación, dio detalles de sus actividades como el estrangulador de Boston, bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan, y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso, George Nassar. Después informó a su abogado, F. Lee Bailey, que se hizo cargo del caso de DeSalvo. Aunque había algunas incoherencias, DeSalvo fue capaz de citar detalles que no habían sido hechos públicos. Por ello, fue juzgado por delitos anteriores sin relación con robo y delitos sexuales. Bailey utilizó la confesión de los asesinatos incluida en la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, pero el juez la descartó por improcedente. DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en el 67. En febrero del mismo año, escapó con 2 compañeros de prisión del Bridgewater State Hospital, lo que provocó una persecución a gran escala. Se encontró una nota en su cama dirigida al superintendente. En ella, DeSalvo afirmaba que había escapado para centrar la atención sobre las condiciones en el hospital y su propia situación. 3 días después de la fuga, llamó a su abogado para entregarse. Su abogado envió a la policía para que lo arrestasen nuevamente en Lynn, Massachusetts. Tras la fuga, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad, conocida en aquella época como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones como el estrangulador. Finalmente, el 25 de noviembre de 1973, fue encontrado muerto apuñalado en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, que estaba asociado con la banda Winter Hill, fue juzgado por el asesinato de DeSalvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Bailey afirmó más tarde que DeSalvo fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio establecido por el sindicato de reclusos. Durante los años posteriores a su muerte y hasta la fecha de grabación de este episodio, siguen las dudas sobre si DeSalvo fue el verdadero estrangulador de Boston o no, ya que hay muchas inconsistencias sobre el caso, llegando incluso a ser sospechoso George Nassar, el recluso al que supuestamente DeSalvo le confesó sus crímenes. Ames Roby, un ex psicólogo de prisión que analizó a DeSalvo y a Nassar, dijo que Nassar era un asesino misógino y psicópata y que era un sospechoso más probable que DeSalvo. Tranquilo. Varios seguidores del caso también han declarado que Nassar era el verdadero estrangulador y le había dado detalles a DeSalvo de los asesinatos, para que así DeSalvo pudiera confesar y ganar notoriedad o por medio de Nassar obtener el dinero de la recompensa que se ofrecía para ayudar a la esposa y a los hijos de DeSalvo. Otro motivo era su tremenda necesidad de notoriedad. DeSalvo esperaba que el caso le hiciera mundialmente famoso. Roby testificó que Albert tenía muchas ganas de ser el estrangulador. En una entrevista de 1999 en The Boston Globe, Nassar negó estar involucrado en los asesinatos. No tengo nada que ver con eso, dijo. Estoy condenado ilegalmente a escondidas. Nassar había sido condenado anteriormente por el asesinato del dueño de una tienda en el 48 a cadena perpetua. Pero, a través de su amistad con un funcionario del Ministerio de Justicia, fue puesto en libertad condicional a principios del 61, menos de un año antes de que comenzaran los asesinatos del estrangulador de Boston.
ese fue el episodio de hoy. Este caso me acordó muchísimo una escena en ese bodrio de película llamado Barbarian, donde el villano de la película tenía un modus operandi parecido y... no se las voy a cagar si no han visto Barbarian. ¿Y ustedes? ¿Quién creen que era en realidad el estrangulador de Boston? ¿Albert de Salvo, George Nassar, Elvis Presley? Díganmelo al DM por Instagram o Facebook, @laordennegrapodcast. Y si llegaste hasta acá, te agradezco por haber decidido escuchar mi podcast entre todos los otros maravillosos podcasts que hay. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.